Buenos días a todos. Ahí están escuchando bien, ¿cierto? Sí. Sí, El día de hoy vamos a hablar de avances en tecnologías para el diagnóstico temprano en glaucoma. Un segundito, paso acá. Entonces, este es más o menos el índice que vamos a llevar. Primero vamos a hablar un poquitico de glaucoma, luego ya vamos a hablar como tal de la detección de cambios tempranos funcionales, luego los cambios estructurales y finalmente vamos a terminar con algo de electrofisiología. Entonces, tener en cuenta que el glaucoma, como ya sabemos, es una neuropatía caracterizada por la pérdida progresiva de células ganglionares retinales que termina por manifestarse con cambios estructurales y pérdida de la función visual y que nos puede llevar a una discapacidad funcional importante. Es una de las principales causas de ceguera. Se conoce que más o menos más del 70 millones de personas alrededor del mundo sufren de glaucoma y de estas personas hasta 10% tienen ya una ceguera bilateral. Se habla de que es una pérdida visual prevenible cuando se cuenta con un diagnóstico y un tratamiento temprano y el principal factor de riesgo y el principal factor modificable va a ser la presión intraocular y vamos a necesitar una combinación de información tanto estructural como funcional para tener un diagnóstico objetivo. Entonces, en cuanto al diagnóstico de glaucoma, la meta siempre va a ser el manejo clínico, buscando prevenir o retrasar la enfermedad, y la clave diagnóstica va a ser el reconocimiento de estos cambios estructurales o morfológicos de la cabeza del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas que precedan como tal a los defectos funcionales. Y estos cambios van a ser el adelgazamiento del anillo neuroretinal, el aumento de la excavación, el aumento del radio copadisco y la pérdida difusa como tal de la capa de fibras, de fibras nerviosas. Entonces, primero vamos a hablar de los defectos funcionales. Entonces, tenemos los campos visuales o la campimetría. Fue escrita desde 1930 por Harry Tucker, donde él describía como tal la isla de la visión, la cual se debía a la diferencia en la sensibilidad a la luz que tenemos en las diferentes áreas de la retina. Se habla de que una campimetría ideal debe ser una que se pueda realizar de manera fácil, que pueda tener una buena sensibilidad y especificidad y que sea tolerable para el paciente. Los límites de la campimetría, entonces tenemos que nos va a valorar 60 grados hacia superior, 60 grados hacia nasal, 70 hacia inferior y 100 grados hacia temporal. Y los defectos en glaucoma principalmente van a estar asociados con la pérdida de fibras en el haz papiloma ocular. Las células ganglionares entonces van a ser las principales células afectadas en esta patología y entre ellas vamos a tener las células magnocelulares, las parvocelulares y las coniocelulares. Y se han ido desarrollando diferentes medidas, diferentes tipos de ayudas para que las medidas sean un poco más objetivas, como el FastPack y el CITA, que ya lo vamos a ver. Entonces, la perimetría automatizada estándar, que es la que usamos normalmente, va a ser el gol estándar de la valoración del daño funcional en glaucoma. Nos va a presentar un estímulo luminoso estático que va a tener un tamaño constante. Generalmente usamos el tamaño 3 de 4 milímetros, que va a presentarse sobre un fondo blanco y nos va a ir ubicando el estímulo en varios puntos del campo visual. Entonces vamos a tener ciertos umbrales donde el paciente va a estar viendo el 50% de las veces el estímulo y el otro 50% de las veces pues no va a haber el estímulo. Tenemos entonces la metodología 24/2 que va a valorar y va a establecer el umbral en esos 54 puntos de la retina y nos va a comparar todos los datos con una base normativa. En cuanto a la perimetría, tenemos que hay algunos factores confusores, como son los errores refractivos no corregidos, la falta de explicación y el acompañamiento en el examen, la atención y la cooperación y fijación ya como tal, que depende del paciente. Y aunque el examen pues, se considera confiable, puede haber un retraso en la relación entre defectos estructurales y funcionales y pues, se habla de que no hay una sensibilidad muy buena para los cambios tempranos, ya que se necesita que haya hasta una pérdida del 25 al 50% de las fibras para que se manifieste una alteración funcional. Entonces, usando solamente la perimetría estándar, se habla de que se identificarían alrededor de un 65, un 70% solamente de los pacientes con glaucomas tempranos y de estos hasta un 20% podrían ser falsos positivos. Entonces, en cuanto a las estrategias que les comentaba para disminuir el tiempo y mejorar la objetividad del examen, está el FastPack, que va a cambiar la intensidad del estímulo y lo va a ir incrementando y va a cruzar el umbral una sola vez. Y esto puede llevarnos, en cierta manera, a fluctuaciones y a subestimar la severidad del defecto. Entonces, el que se usa ahora es el CITA estándar, que va a reducir el tiempo a la mitad, 7 minutos, y nos va a conservar una buena sensibilidad entre el 92 y el 100%,
y el algoritmo para establecer el valor umbral se va a estar actualizando constantemente según la respuesta de cada paciente. Entonces, tenemos otros tipos de perimetrías que están ahorita en desarrollo, que son las perimetrías selectivas. Tenemos la perimetría de onda corta, la de doble frecuencia y la de alta resolución. Y estas perimetrías han sido diseñadas para identificar pérdidas que la perimetría automatizada estándar nos pasa por alto, porque busca estimular subconjuntos muy específicos de las células ganglionares. Entonces, se habla de que como son valoradas menos células, hay menos solapamiento y puede existir menos subestimación de los defectos del campo visual y nos podría ayudar a una detección mucho más temprana. Entonces vamos a empezar con la perimetría automatizada de onda corta. Esta nos va a hablar del subgrupo de células ganglionares de la vía coniocelular, que son las pequeñas células ganglionares biestratificadas azul y amarillo. Nos va a presentar un estímulo azul grande sobre un fondo amarillo y nos va a ayudar a identificar los estadios más tempranos, incluso hasta 5 años antes de lo que la perimetría estándar podría identificar. Se considera que hasta ahora es de los mejores predictores para cambios estructurales, sin embargo tiene la desventaja de que es un test largo que se influencia por las opacidades de medios y pues que tiene una variabilidad importante intra e intertest. Luego tenemos el de doble frecuencia, que nos va a valorar la vía magnocelular, que son las células en parasol. Nos va a estar alternando unas barras de luz y unas barras oscuras que se presentan a altas frecuencias temporales y bajas frecuencias espaciales. Y vamos a presentar dos patrones, el C20 que nos va a ver 16 puntos y el N30 que nos ve 19 puntos. En este caso los resultados son menos influenciados por las opacidades de medios, lo cual pues representa una ventaja. Está la hipótesis de que a nivel de esta vía magnocelular es donde ocurren las principales pérdidas y las pérdidas más tempranas en glaucoma, y se considera que tienen alta sensibilidad y especificidad para diferenciar entre ojos sanos y pacientes con glaucoma. Entonces tenemos por último ya la perimetría de alta resolución, que nos va a ver la vía parvocelular. Esta nos va a mostrar estímulos en anillos que van a tener un contraste fijo, pero diferentes tamaños, y se van a buscar estimular las 50 localizaciones de los 30 grados centrales. Y junto con la de frecuencia doble, se han hablado de que tienen una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico temprano. Sin embargo, pues no se ha considerado que ninguno de estos sea superior al otro, y se habla de que siempre deben ir juntos porque por separado no tienen tan buena sensibilidad. Entonces, en cuanto pues, a esos avances recientes de los campos visuales, además se ha hablado de que hay nueva evidencia sobre otros factores que influyen como tal en los resultados del examen, sobre el impacto que tiene la frecuencia en la que se debe hacer el examen para detectar progresión, los nuevos paradigmas sobre si se debe valorar lo central o lo periférico, la ayuda de la imagen retinal durante el examen con estos perimetrías que incluyen rastreadores de fondo, y los nuevos algoritmos que nos permitan como concretar la información estructural y espacial, y los métodos portátiles que apenas están en desarrollo. Entonces, en cuanto a la frecuencia del examen, se habla de que la frecuencia del examen es importante tenerla más o menos cada 6 meses, buscando que la progresión pueda ser detectada. Y en cuanto a los índices de confiabilidad y variabilidad de los factores que pueden afectar del paciente, siempre va a ser importante valorar los falsos positivos y falsos negativos, la tasa de parpadeo y las pérdidas de fijación. Como la mayoría de los pacientes con glaucoma son pacientes mayores, es importante tener en cuenta que el declive cognitivo nos puede aumentar la variabilidad y nos puede aumentar las tasas de error. Y también que la enfermedad pues, de superficie ocular, que también es frecuente en estos pacientes, nos puede aumentar la tasa de parpadeo, por ejemplo. Entonces, en cuanto a los nuevos paradigmas sobre lo central y periférico, se habla de que la parte central debe ser valorada porque el daño macular puede ocurrir en estadios muy tempranos por la gran cantidad de células ganglionares que hay en esta zona, y que la visión periférica igual no se puede dejar de lado porque es muy importante para la funcionalidad cotidiana del paciente. En cuanto al rastreo de fondo, se habla de unos perímetros que ahora tienen este sistema de imagen de retina integrada, que vemos aquí, y en el cual el test ya puede presentarse como localizaciones muy específicas de la retina, y podemos ir viendo qué punto estamos evaluando exactamente, y nos pueden acortar el tiempo para detectar pues, la progresión en estos pacientes. Tenemos también nuevas estrategias de umbral,
donde pues, buscamos mejorar la confiabilidad y el uso de la información estructural para buscar muestrear mucho más esas zonas que están alrededor de lo que nos está detectando como pérdida. También hay mejoría en los análisis de progresión con actualizaciones pues, constantes de las bases de datos, de la densidad media, del BFI, y se habla de que estos análisis siempre van a ser mejor cuando son análisis basados en tendencias y cuando no hay variabilidad estacionaria y correlación espacial. Los nuevos métodos objetivos, entonces, para valorar la función visual que están ahorita en desarrollo, van a ser los que tienen esta interfaz cerebro-computadora, como por ejemplo métodos que incluyen el electroencefalograma, los potenciales visuales multifocales y el electrooculograma. Y cuando los comparamos con la campimetría normal, vamos a ver que van a tener una precisión diagnóstica superior y algo muy importante es que son repetibles. Entonces, en muchos pacientes aún los cambios funcionales van a ser el signo detectable más temprano, pero estamos tratando de encontrar primero lo estructural antes de que ocurra lo funcional. Entonces, ya en cuanto a la detección de daños estructurales, tenemos el OST. Entonces, la valoración pues Isa, del disco, Isa, ¿sí? Sí. antes de continuar ahora con OCT, pues el concepto que se ha tenido siempre de glaucoma preperimétrico obedece única y exclusivamente a la falta de sensibilidad del campo visual hasta actual, lo que se ha tenido para detectar el glaucoma. Eso es. Entonces, en ese orden de ideas, en este momento se está proponiendo y se está haciendo ya una medida de la función. Todo está localizado a nivel macular, como los cambios más precoces, y el campo visual 10.2 ya se está haciendo con un programa nuevo donde incluyen 10 puntos adicionales a nivel central para precisamente detectar esos incipientes cambios a nivel macular que se deben presentar en el campo visual si el daño existe. Entonces, eso es lo único para agregar a lo que acabas de decir, Isabela. El campo visual 10.2C se llama 10.2C, que es con 10 puntos adicionales en la región macular. Sigue, Isa. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces en cuanto al OCT, pues la valoración de los cambios estructurales tanto de la cabeza del nervio óptico y la campimetría son como tal el gol estándar para el diagnóstico de glaucoma, como ya sabemos. El OCT pues va a ser la modalidad de imagen de no contacto que no va a ser invasiva y que nos va a permitir tener imágenes de alta resolución seccionales. Y en el glaucoma hasta el momento lo más utilizado ha sido la valoración de la capa de fibras nerviosas peripapilar, pero hay ciertas limitaciones por la diferencia en el disco óptico. Entonces se propone recientemente el uso de valorar el área de la mácula buscando que en esta zona hay mayor densidad de células ganglionares y los cuerpos axonales a este nivel son mucho más gruesos, entonces sería mucho más fácil detectarlos. Entonces, como les digo, vamos a tener imágenes topográficas de alta resolución de tanto del disco como de la capa de fibras nerviosas que nos van a permitir una cuantificación objetiva. Vamos a tener bases de datos que nos van a permitir comparar estos datos y hablar de una detección temprana. Y el enfoque que tradicionalmente estaba en el disco, pues actualmente se está pasando hacia la mácula las capas internas de la retina. Obviamente la sensibilidad y la especificidad en este punto van a depender de la severidad de la enfermedad, pero hablamos más o menos de una especificidad del 90% y una sensibilidad entre el 70 y el 80%. Y nuevamente lo más importante es que son reproducibles. Entonces, cuando comparamos el OCT versus la oftalmoscopía de láser confocal, vamos a ver que tiene un mejor desempeño en discriminar los glaucomas preperimétricos de las sospechas de glaucoma. Los cambios en la capa de fibras nerviosas que hasta el momento han mostrado mejor rendimiento diagnóstico van a ser los de localización supero e inferotemporal, y que la capa de fibras nerviosas circunpapilar versus el área del anillo se considera un mejor parámetro en diagnóstico temprano, y tenemos nuevas teorías como la apertura de la membrana de Brock, que se conoce como un límite mucho más preciso del margen del disco, es el punto exacto por donde van a pasar ya como tal los axones y va a ser mucho más preciso que los bordes del anillo.
y nos va a hacer un mejor índice pues como tal de la capa de fibras nerviosas circunpapilar en glaucoma temprano especialmente. Además tiene la ventaja de que este límite pues anatómico no va a estar influenciado por los cambios de presión, entonces nos permite como una medición mucho más estable. En cuanto a las imágenes de la mácula, pues ya sabemos que tiene más del 50% de las células ganglionares, entonces va a tener como tal importantes consecuencias en calidad de vida por la visión central. Y vamos a tener los complejos maculares de células ganglionares que van a ser importantes para valorar la progresión de glaucoma. Vamos a tener que está compuesto por la capa de células ganglionares, la plexiforme interna y la capa de fibras nerviosas macular. Va a tener una habilidad similar a la capa de fibras nerviosas circunpapilar tanto para detección. Sin embargo, no se considera tan buena usarlo aisladamente para enfermedad temprana y tenemos unas limitaciones importantes que, como ya he dicho, en estos pacientes que son de mayor edad, tienen comorbilidades maculares como retinopatías diabéticas o degeneraciones maculares. Entonces, esto limitaría como tal la valoración a este punto. Pero sin embargo, si lo juntamos con los parámetros del disco, podemos tener una mejoría en la habilidad pues, para identificar estas enfermedades en un estadio temprano. En cuanto a la precisión diagnóstica de los diferentes parámetros que valora el OCT, por subgrupos se ha visto que para el glaucoma perimétrico hay una mejor discriminación entre ojos sanos y buenos cuando valoramos la capa de fibras nerviosas inferior y superior y el complejo de células ganglionares. También es menor para la parte macular y el grosor macular total en los perimétricos y no se han encontrado como tal diferencias en equipos. Para el preperimétrico, los que mejor hasta el momento han demostrado diferenciar estos pacientes sanos de los pacientes preperimétricos son la valoración de la capa de fibras nerviosas tanto inferior como superior. Y para el glaucoma leve tenemos que estas curvas ROC son más pequeñas para el OCT-RTOV y que la capa de fibras nerviosas superior e inferior van a tener el mayor valor diagnóstico también. Además vamos a tener que también en la parte macular vamos a tener mejor rendimiento diagnóstico con la valoración de capa de fibras nerviosas versus la de los complejos. En cuanto al glaucoma moderado severo, vemos que siempre la capa de fibras nerviosas superior e inferior es el que mejor desempeño tiene, incluso hasta estos estadios. Bueno, ya cuento como tal las medidas estructurales en el tiempo, entonces es importante realizar varias medidas porque es la mejor forma de predecir un cambio funcional en estos pacientes, observarlos a lo largo del tiempo. Se ha visto que los pacientes que tienen secuencias de fotografías de fondo de ojo y presentan cambios progresivos van a tener hasta 26 veces más riesgo de presentar un defecto en su campo visual. Y en cuanto a la capa de fibras nerviosas circunpapilar, por cada milímetro de adelgazamiento al año se asocia hasta 2 veces más el riesgo de desarrollar un defecto en el campo visual. Entonces, en cuanto al disco y esta capa de fibras nerviosas circunpapilar, en los sospechosos de glaucoma se busca observar los cambios en el tiempo para confirmar ya como tal el diagnóstico e identificar el riesgo de pérdida visual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque el paciente no tenga glaucoma, puede tener cambios a estos dos niveles, tanto en el anillo neuroretinal como en el grosor de la capa de fibras nerviosas, y algunos autores han descrito que estos son más o menos son los valores de normalidad esperables en una persona sana, haya un adelgazamiento más o menos del anillo de 1.25 milímetros al año y de la capa de fibras nerviosas disminuye el grosor más o menos 0.5 micras al año. En cuanto a la lámina cribosa, entonces, como tal, pues va a ser la malla de tejido conectivo por la que terminan pasando los axones de las células ganglionares, la cual va a estar sometida a un estrés dado por la presión intraocular constante y vamos a tener ciertas deformidades a este nivel, donde podemos ver desplazamiento de la lámina posterior, adelgazamiento, un deformamiento de los poros y defectos como tales de las láminas. Este punto se ha tratado como de valorar buscando que nos dé como alguna luz en el diagnóstico de glaucoma y se ha visto que pues claramente van a terminar apareciendo estas deformidades con el glaucoma crónico, sin embargo, no hay como tal una asociación temporal hasta este momento donde se pueda ver después de qué puntos empiezan a afectar, empieza a haber como tal un daño axonal.
Entonces, el OCT pues, ya como herramienta diagnóstica va a ser importante, va a ser valioso. Vamos a tener que la precisión de la capa de fibras nerviosas superior e inferior va a ser consistente, va a corresponder a la ubicación de las células ganglionarias en la región de la mácula, que es donde vamos a tener el daño glaucomatoso y las células más vulnerables. El grosor de la capa de fibras nerviosas y estos complejos de células ganglionarias van a tener una capacidad diagnóstica similar entre ellos para diferenciar entre ojos sanos y glaucomatosos, y la capacidad diagnóstica, como ya les ha hecho, aumentar con la severidad de la enfermedad, y hasta el momento no se ha reportado mayores diferencias entre los equipos. Ya como tal, en cuanto a la electrofisiología, hablamos de... Isa, una cosita. Y yo quería enfatizar en lo siguiente, que en OCT, pues, obviamente que lo que más nos ha aportado en los últimos años es la relación estructura-función, ¿sí? Porque en la observación de los exámenes ya uno no está viendo un examen, sino que al mirar el disco, el campo visual o el posible hallazgo del campo visual y el posible los cambios en OCT ya puede correlacionar muy bien estos hallazgos y darle validez a lo que está viendo en el examen. Y también las gráficas de seguimiento de esos cambios sutiles de micras, de grosor en micras en el OCT en los diferentes sectores de la región peripapilar, pues nos ayuda mucho en forma fina a hacerle seguimiento al glaucoma. Pero sobre todo la parte que mencionaste de la región macular es la que más se está apuntando, y también de la densidad de las células ganglionares nos pueden decir claramente cambios precoces incipientes en glaucoma. Dale. Sí, doctor. Bueno, entonces ya en cuanto a la electrofisiología, como les decía, es una técnica mínimamente invasiva que nos va a permitir ya como tal el registro objetivo y directo de estos cambios bioeléctricos que ocurren a nivel retinal y que son medidos por electrodos en conjuntiva biopar. Es una herramienta diagnóstica pues que va a identificar de manera muy precisa la pérdida visual, porque nos permite identificar tanto el tipo celular y nos da indicios sobre el mecanismo fisiológico por el que ocurre. Entonces se ha propuesto como una técnica para detección en cambios tempranos. Entonces tenemos que en el electroretinograma vamos a tener primero un ojito en condiciones de adaptación a la oscuridad, donde pues los bastones van a estar en una despolarización, un nivel de despolarización, y luego vamos a empezar a tener la estimulación con luz, y vamos a empezar a tener este tipo de ondas donde vamos a tener primero una onda A, que es una deflexión negativa, que nos va a hablar de la respuesta de fotorreceptores, y luego vamos a tener una onda B positiva que va a ser gracias a la respuesta de las capas de células bipolares. A medida que va aumentando la intensidad del estímulo, vamos a empezar a tener estos patrones oscilatorios que se ven aquí después de la onda B, y que van a ser ya como tal respuestas de las células ganglionares y amacrinas. Entonces, esto es más o menos lo que va a ir valorando el electroretinograma, y tenemos de diferentes tipos, como el de campo completo, el multifocal y el electroretinograma patrón. Entonces, el electroretinograma de campo completo hasta el momento no se ha considerado útil en glaucoma. Es un examen que nos permite pues, valorar más que todo las neuronas de retina distal, pero no se enfoca tanto en las células ganglionares, por lo que no nos ha resultado tan útil. Nos puede ser útil de pronto en algunos pacientes que consideremos adicional al glaucoma tengo una enfermedad de retina externa ya en estadios tardíos y que queramos como hacerlo como un estudio adicional. De lo que se ha dicho del campo completo, tenemos esta respuesta fotópica negativa, que es esta negativa que aparece después de la onda B, y que es respuesta a las células ganglionares, y hasta el momento se ha propuesto como un indicador sensible en glaucoma. Igual esta respuesta fotópica también se puede ver en el de patrón. Entonces, la reducción de la amplitud pues, ha sido importante para glaucoma temprano e intermedio, como les venía diciendo, y acá podemos ver como un ejemplo en un paciente normal donde vemos la amplitud normal de esta respuesta fotópica negativa, y con el avance pues, del glaucoma vemos que esa amplitud se ha ido disminuyendo. En cuanto al electroretinograma multifocal, tenemos que nos va a permitir valorar múltiples puntos simultáneamente. Sin embargo, para las células ganglionares también va a ser difícil medirlas específicamente, y termina siendo medidas de forma indirecta.
Y se ha propuesto que hay algunas respuestas que pueden ser específicas y que representen directamente los componentes del disco, que son prometedoras a futuro, pero hasta el momento han sido muy difíciles de extraer y cuantificar para verlas directamente. Ya en cuanto al el electroretinograma patrón, pues vamos a ver que hay una respuesta retinal a un estímulo que ya es en patrón, que permite que se module tanto el contraste temporal y espacial, no va a ser el estímulo uniforme de los otros exámenes. Se va a limitar al campo central, es decir, a la mácula, y va a mantener un nivel de luminancia constante que va a hacer que los fotorreceptores y las células bipolares estén constantemente activadas y la respuesta de ellas de cierta manera se anula entre ellas, entonces termina registrando es la respuesta de las células ganglionares. Va a depender como tal de que la retina externa pues esté intacta, porque todas las vías tienen que estar intactas. Y estas son las ondas que nos va a registrar el electroretinograma patrón. Tenemos la P50 que pues hace referencia que aparece a los 50 milisegundos y la N95 que va a aparecer a los 95 segundos. Y va a ser similar al de las ondas A y B. Entonces, se ha propuesto el electroretinograma patrón como un examen importante porque sus anomalías han sido medibles en glaucoma temprano y han sido correlacionables con la perimetría automatizada estándar. Y además se ha demostrado que estas anomalías pueden retroceder tras el manejo médico o quirúrgico, y que se correlaciona negativamente como tal con los niveles de presión, con la edad, la opacidad de medios y la agudeza visual. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo va disminuyendo la amplitud de las ondas en el retinograma patrón a medida que va avanzando el glaucoma. Entonces, tenemos que estas células ganglionares pues van a poderse detectar una disfunción temprana antes de que aparezca ya como tal el daño funcional. Y vamos a tener que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y sospecha de glaucoma, los de sospecha van a tener un aumento de la latencia y los pacientes con glaucoma de ángulo abierto van a tener un aumento de latencia y además una disminución de la amplitud. Entonces la amplitud como tal de la onda N95 va a ser sensible para detectar el daño difuso tanto en el glaucoma primario de ángulo temprano y nos va a hablar como tal de una disfunción de las células ganglionares antes de que el daño sea como tal irreversible. En los pacientes con sospecha de glaucoma es importante tener en cuenta que si el paciente tiene mucha densidad de células ganglionares de base, estos cambios pueden ser muy sutiles y no se pueden detectar. Y en cuanto a la latencia también de la onda N95, pues nos va a hablar más que de un daño ya más fuerte, va a ser como una alteración temporal allí en estas células. Entonces, la amplitud va a ser como tal signo de pérdida, de disfunción o una combinación entre pérdida y disfunción de las células. Y el retraso en el pico del tiempo, pues nos va a hablar, que es la latencia, nos va a hablar de estas células que están bajo estrés, pero que aún están siendo viables, que simplemente están respondiendo un poco más lento. Entonces acá vemos como siempre pues la amplitud está disminuida en los pacientes con glaucoma. Entonces esta disfunción pues de transporte axonal va a ser reversible hasta cierto punto y se ha visto que, que cuando y esto se soporta en que después de medicación o de cirugía vuelve a haber aumento de la amplitud y disminuye un poquito la latencia, es decir, mejoran los parámetros. Entonces, en cuanto a lo que les acabo de decir, traigo aquí algunos estudios. Este primer estudio es del 2010. Es un paciente que valoró 30 pacientes que estaban en tratamiento para glaucoma primario de ángulo abierto, 23 con hipertensión ocular y los comparó con 28 controles y encontraron que había una disminución como tal en las amplitudes medias, tanto de la P50 como de la N95, tanto en los pacientes con hipertensión como con glaucoma primario de ángulo abierto. Y cuando había esos cambios en el disco, ya habían pérdidas electrofisiológicas negativas, pues adicional a lo que valoraron con el PERC, y se habla de una reversibilidad, ya que los pacientes con hipertensión ocular sin tratamiento ya presentaban cambios versus los pacientes que ya estaban recibiendo tratamiento. Entonces, este estudio nos da como un poquito de luz en que la electrofisiología puede ser usada para cuantificar la disfunción celular antes de que ocurra como tal la muerte celular.
Este siguiente estudio ya habló como tal de la reversibilidad de esa disfunción después de una cirugía. Entonces, se buscaba era cuantificar como tal la respuesta de estas células ganglionares después de cirugía. Fueron 47 pacientes que tenían una presión intraocular no controlada o que estaban progresando con máxima terapia, los cuales 13 fueron llevados para adaptación de dispositivos de drenaje y 34 para trabeculectomía, y encontraron que cuando los pacientes tenían una disminución significativa de la presión intraocular después de la cirugía, los pacientes presentaban aumento en la amplitud de las ondas N95 y P50 y disminución de la presión y mejoría en la presión media de perfusión ocular con disminución de la latencia. Entonces, aquí se empieza a hablar de que puede haber reversibilidad de la disfunción celular después de la cirugía y que esa reversibilidad puede llegar a ser cuantificada. También se ha visto estos otros estudios con disminución de la presión intraocular con medicamentos. Se llevaron 24 pacientes con glaucoma ángulo abierto, 11 estaban en estadios preperimétricos y 3 en estadios tempranos, y se evaluó la respuesta al tratamiento con Ganford. Entonces, después de disminución de la presión, se vio nuevamente el aumento en la presión de perfusión ocular media, una amplitud mejor en la P50 y en la N95 hasta en el 71%, y se habló que había una mejoría en la función de estas células ganglionares en los perimétricos y en los estadios tempranos principalmente, que eran los que correspondían principalmente a este 71%. Ya en los glaucomas más avanzados se veía que no había como tal una mejoría. Y había un estudio similar previo, perdón, que se había realizado con la Tanopros. Sin embargo, no habían encontrado cambios, entonces ellos proponen que esta reducción de la presión intraocular, cuando es por encima del 30%, es cuando ya logra detener como la deformación de los tejidos, como facilitar el flujo exoplásmico y el transporte retrógrado de neurotrofinas, y finalmente, pues, hablar de algo de reversibilidad. También se ha cuantificado la reversibilidad en este otro estudio, donde se buscaba como encontrar el umbral de tiempo en el cual, a partir del cual ya la disfunción se consideraba irreversible. Entonces, a nivel molecular se encontró que había una activación de unos canales que eran sensibles al estiramiento de la membrana celular, y estos canales terminaban por desencadenar una cascada de señales que llevaba a la apoptosis y a la muerte celular. Entonces, este estudio fue hecho con ratas de 8 semanas, y las raticas se les puso una sutura circunlimbar para aumentar la presión ocular. Se les ponían de 8 a 12 semanas. Entonces, las raticas que se les quitaba la sutura a las 8 semanas veían que tenía una recuperación funcional, versus las raticas que se dejaban hasta 12 semanas que ya presentaban un daño irreversible. Y como ya sabemos, pues las células ganglionares obviamente fueron las más afectadas a este nivel. Ya para terminar, entonces los potenciales visuales evocados también son de ayuda. La señal, pues, va a medir como tal las señales eléctricas producidas por la corteza visual en respuesta a estímulos luminosos, y vamos a tener principalmente que el más ayudado va a ser el potencial visual evocado multifocal, que nos va a permitir el mapeo topográfico de toda la respuesta retinal. Es útil en pacientes que ya les hemos hecho varias campimetrías repetidas y todas salen poco confiables. Nos va a permitir un análisis interocular que nos va a permitir detectar defectos leves unilaterales con alta sensibilidad, pero es importante tener en cuenta que cuando los defectos son bilaterales y comparten una ubicación similar, puede omitirlos. Entonces, tanto el electroretinograma patrón como los potenciales visuales multifocales han sido hasta ahora los dos principales métodos que han mostrado como una medición funcional objetiva. Sin embargo, la duración del examen y la falta, pues, de disponibilidad en el medio, pues, no ha permitido como adoptarlos ni recomendarlos ampliamente en la práctica. Entonces, ya como conclusiones, pues tener en cuenta que el primer signo que se manifiesta puede ser tanto funcional como tardío. Sin embargo, por lo que el diagnóstico, pues, temprano va a depender de que una prueba esté midiendo ambas, que nos complementemos entre ambos estudios. Aún faltan estudios para el uso, pues, para recomendar el uso de las perimetrías selectivas que nos veían los subtipos especiales de células ganglionares y que pueden ser muy útiles en el diagnóstico temprano. Aún también hay discrepancias entre los algoritmos y las escalas que nos permiten integrar función y estructura. La relación entre el daño de estructura y los cambios funcionales
todavía no está del todo clara, especialmente en la enfermedad temprana, entonces aquí también se requieren todavía bastantes estudios y es importante siempre tener en cuenta la aplicación pues, de estas medidas objetivas en la práctica, como el uso del electrorretinograma que nos está brindando como bastantes luces en cuanto a reversibilidad incluso. Muchísimas gracias. Sí, yo quería enfatizar lo que acabas de decir de electrofisiología, porque pues esta es una ventanita que se abre cuando están haciendo diagnóstico de célula ganglionar enferma y que se recupera con el tratamiento médico o con cirugía, pues eso ya está rebatiendo el daño irreversible en glaucoma. En algunos casos, como ven, depende del tiempo en que esté afectada la célula, pero es algo que nos lleva a evaluar un poquitico objetivamente el daño funcional, ya que el campo visual es tan subjetivo. Eso es. Muy bien, Isa. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta para Isa y de pronto los Poncho también. Yo tengo un paciente de 60 años que viene con unas presiones de 20 y le he tomado varias veces y ahí anda por los lados de los 20, 21, 19. Y le veo un disco que parece tener una excavación anormal con un pequeño ovalamiento superior. O sea, un adelgazamiento pequeño del anillo, pero una cosa muy tenue. Y resulta que miro la historia y tiene unas fotos de hace 5 años y definitivamente eso que estoy viendo no está. Pero le hago OCT y le hago campo visual y son normales. Entonces, Isa, ¿usted qué diría con ese paciente? ¿Qué determinación toma? ¿Lo sigue observando hasta que aparezcan cambios en el OCT o en el campo o lo comienza a tratar? Yo creería que nos podríamos ayudar en ese caso del electrorretinograma. En la clínica Bueno, incluso hay una... es normal también. Ok. Pues todo. No, mira, a ese Déjela, paciente. Poncho, déjela Sí. contestar y después Bueno, hace usted listo, los listo. Si comentarios. no han habido, bueno, sí hay cambios solamente en la fotografía, pero el OCT es normal. Yo creo que yo lo observaría. Al menos seguidito, pero lo observaría. Poncho, ¿qué dice? Yo le hago un test de sobrecarga hídrica para ver qué variaciones de presión tiene, porque vos tenés un valor de una presión en el consultorio que no indica qué está pasando en las 24 horas. Entonces, hay que hacerle un test de sobrecarga hídrica para ver si está haciendo picos, si están haciendo picos mayores de 6 o más milímetros con respecto a la presión basal. Este paciente puede estar presentando los primeros cambios de glaucoma o esas presiones de los picos les están haciendo daño, hay que ponerlo en tratamiento. Sí, hay que hacerle una paquimetría también. Pero yo le he tomado presiones a distintas horas y nunca pasa de 21, sin test de sobrecarga hídrica. Y tengo evidencia de que sí hay un cambio en el nervio óptico, evidencia visible. Lo que pasa es que el campo visual y el OCT no me demuestran nada. Aún así, Pues, aún así, ¿ustedes observa. consideran que es de observar? Sí, yo creo que sí, porque no tenemos evidencia. Puede ser que sucedió algo alguna vez en su vida y en el transcurso de los últimos años pudo haber tenido un pico de presión y se produjo el daño que estás viendo. Pero si ese daño en seguimiento con OCT no cambia, con campo visual normal, si ese cambio con OCT, le hago seguimiento con OCT y no cambia, yo lo observo. Ok, gracias.